¿Qué tal están, compañeros? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de valvulopatías, el segundo video respecto a este tema. Para poder encontrar el otro video, les dejaré una tarjetita aquí arriba para que puedan ingresar. Hablamos de lo que eran las valvulopatías aórticas y tricuspidias. Esta vez hablaremos de lo que es la valvulopatía mitral y pulmonar. Siempre recordando los términos, las valvulopatías son aquel grupo de enfermedades que van a afectar las válvulas cardíacas. ¿Qué son las válvulas cardíacas? Específicamente son estructuras que regulan el flujo sanguíneo entre las cavidades del corazón y su salida hacia las arterias principales. Esto quiere decirte que las valvulopatías encontraremos dos tipos, la estenosis valvular y la insuficiencia valvular. El impedimento de la correcta apertura de la válvula corresponderá a lo que es la estenosis valvular y el impedimento de del correcto cierre de la válvula corresponde a la insuficiencia valvular. ¿Qué factores de riesgo encuentro yo en mi paciente? Principalmente comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía isquémica y las nefropatías. Luego, los estilos de vida como el tabaquismo, la dislipidemia, síndromes genéticos y por último, el pertenecer a cierto grupo etario. Generalmente personas mayores de 65 años son las más propensas a padecer valvulopatías. Entonces, centrándonos en la valvulopatía mitral, específicamente en la estenosis mitral, la definición sería de que la estenosis mitral corresponde a un estrechamiento en el orificio valvular provocado por un engrosamiento de las valvas que impide el flujo sanguíneo normal. Encontramos una imagen donde observamos la válvula mitral normal, es decir, la capacidad de luz de esta, y luego el estrechamiento correspondiente a la estenosis mitral. Luego de eso tenemos que mencionar la epidemiología y la etiología. Tenemos que saber de que la etiología en la mayor casos de estenosis mitral adquirida serán por una cardiopatía reumática. La estenosis mitral reumática es 3 veces más frecuente en mujeres que en varones e incluso se puede presentar entre los 40 y 50 años de edad, específicamente hablando de patologías como la fiebre reumática y la artritis reumatoide. Luego encontramos la calcificación del anillo mitral, un proceso degenerativo, un corazón triauricular y por último lo que es una endocarditis infecciosa que también nos puede llevar a la estenosis mitral. Desde el punto de vista anatómico, el engrosamiento de las valvas a través de depósitos de calcio generarán la estenosis mitral. La fusión de las comisuras mitrales también nos provocarán estenosis y por último, el recortamiento, es decir, el acortamiento y la fusión de lo que es las cuerdas tendinosas también nos provocará una estenosis mitral. Entonces observamos acá el anillo de la valva engrosado por el depósito de calcio. Al igual que hablamos de la válvula aórtica, respecto a la luz normal y cómo esto provoca un aumento de la presión en relación a la fisiopatología, en pacientes sanos tenemos que saber que la luz normal de la válvula mitral será entre de 4 a 6 centímetros cuadrados. Luego encontraremos en una estenosis mitral moderada una reducción hasta 2 centímetros. Esto provocará un aumento de la presión de la aurícula ventricular. Y por último, en estenosis mitral grave, tendremos una reducción de hasta 1 centímetro cuadrado y esto aumentará una presión de hasta 25 milímetros de mercurio. Entonces, en relación a la fisiopatología, ¿qué es lo que tenemos que saber? Los tipos de estenosis mitral. Encontramos 3 tipos principales, que es la estenosis mitral aislada, la estenosis mitral de ritmo sinusal y la estenosis mitral apretada. En la estenosis mitral aislada no hay ningún cambio en el aumento de la presión diastólica ventricular ni en la fracción de la eyección normal, pero cuando hablamos de la estenosis mitral con ritmo sinusal, sí hay un aumento de la presión de la aurícula izquierda y hay un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Luego encontramos la estenosis mitral apretada, en donde podemos mencionar un aumento de resistencia vascular pulmonar y presión de la arteria pulmonar en reposo. Teniendo en cuenta lo que nuestro libro nos habla de biopatología, porque estamos en el capítulo 75 de medicina interna,
de Cecily Goodman, nos encontramos de que al comienzo de la diástole, el llenado de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se inicia por presencia del gradiente transitorio entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Tras el llenado inicial se da un proceso de equilibrio. Luego, en la estenosis mitral, la obstrucción del llenado del ventrículo izquierdo aumentará la presión de la aurícula izquierda y genera un gradiente persistente entre ambos. La combinación de la elevación de la presión de la aurícula izquierda y la resistencia del flujo de entrada en el ventrículo izquierdo limitan el gasto cardíaco. También hay que tener en cuenta que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está disminuida en aproximadamente 1/3 de los pacientes con estenosis mitral, a pesar de la normalidad de la función muscular debido a la disminución de la precarga y al aumento de la poscarga como consecuencia de la vasoconstricción refleja provocada por la disminución del gasto cardíaco, que es lo que les acabo de mencionar. Y también esto va a afectar mucho a lo que es la arteria pulmonar como tal. ¿Por qué? Porque se va a generar una vasoconstricción pulmonar secundaria, pero esta va a llegar a ser reversible en algunos casos. Luego encontramos el aumento de la presión de la arteria pulmonar y lo que es la sobrecarga del ventrículo derecho. A medida que se va agravando este proceso, la estenosis mitral se va a ver desarrollando una insuficiencia de ventrículo derecho. Entonces, ¿qué signos y qué síntomas voy a encontrar en un paciente con estenosis mitral? Principalmente la tos y la disnea. Esto se va a ver reflejado en el proceso que va a afectar a la arteria pulmonar. Podemos encontrar los cambios súbitos de frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, consecuencia también de la reducción de la luz. En estadios avanzados podemos tener ortopnea, disnea paroxística nocturna. Podemos encontrar una fibrilación auricular, pacientes que cursen con hemoptisis. El engrosamiento fibroso de las paredes alveolares también puede ser alguno de los síntomas. Y pues esto lo vamos a llevar a cabo o vamos a poder detectarlo en el examen físico. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una correcta inspección y palpación, luego una auscultación. Tenemos que recordar el orden del examen físico a nivel del tórax. Entonces, cuando hacemos la inspección y la palpación, se puede palpar el choque de punta del ventrículo derecho sobre el reborde esternal. Entonces, este cambio anatómico es muy importante para el siguiente tema que vamos a ver. Luego tenemos la auscultación, el retraso del ruido cardíaco, es decir, el primero vamos a encontrar el desdoblamiento estrecho del segundo ruido y puede haber la presencia incluso de un soplo cardíaco. Entonces, el auscultar a nuestro paciente será muy importante. También entre las manifestaciones clínicas, los pacientes suelen permanecer asintomáticos cuando encontramos áreas de disminución de la válvula entre 4 a 5. Es decir, una reducción de 1 centímetro cuadrado en relación a lo normal. Luego, en lo que es los estudios que vamos a realizar con nuestro paciente, siempre hablando de las valvulopatías en general, ya observamos en aórtica, en la tricuspidia, que se pide un electrocardiograma, un ecocardiograma y una radiografía de tórax. Observamos ya esa conformación de bota cuando hablamos de otro tipo de patología en relación a las válvulas cardíacas y en esta ocasión pues no será la excepción. Cuando hablamos de la evaluación a través del electrocardiograma tenemos que tener en cuenta que la fibrilación auricular es frecuente, aunque en general se observa anomalía de la aurícula izquierda en el electrocardiograma. Si el paciente está en ritmo sinusal, a menudo hay signos de hipertrofia ventricular derecha en los casos que se han desarrollado hipertensión pulmonar. Entonces, es muy importante el electrocardiograma. Luego tenemos el ecocardiograma. Durante la ecocardiografía puede valorarse la viabilidad de la válvula para practicar una valvulotomía con balón en casos en que coexista una insuficiencia tricuspidia leve. Se puede utilizar el gradiente a través de la válvula tricuspidia para equilibrar la presión de la arteria pulmonar y esto constituye un factor de pronóstico muy importante.
en la estenosis mitral, porque esto puede llegar a empeorar la presión pulmonar. Y por último, pero no menos importante, el estudio de campo que casi siempre realizaremos, que es la radiografía. ¿Por qué? Porque nuestro paciente se está presentando con cuadro de tos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Tenemos que tener en cuenta que la radiografía de tórax vamos a observar un agrandamiento de la aurícula izquierda, pero un enderezamiento del borde cardíaco izquierdo, que es lo que podemos observar acá. También un aumento de la densidad doble en relación al borde cardíaco derecho como consecuencia de la combinación de las siluetas de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. La hipertensión venosa produce un aumento de la vascularidad. También puede apreciarse líneas de B de Kerley que se presentan un engrosamiento de los tabiques pulmonares, observables acá en la radiografía que podemos tener aquí. Y luego, pues, esto va a ser secundario a la ingurgitación venosa crónica que se está produciendo. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos, ¿qué es lo que vamos a poder evaluar? En sí, los componentes básicos de estos. Y por lo tanto, los tratamientos van a ser casi siempre los mismos, pues. No va a haber ningún tipo de cambio. Incluso podemos tener evaluaciones invasivas como el cateterismo, que generalmente se va a dar en personas en las cuales ya sospechamos de que existe una patología coronaria y se quiere llevar un proceso de previsualización de lo que es el gasto como tal, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la insuficiencia mitral, tenemos que tener en cuenta que la insuficiencia mitral aguda, encontramos un infarto agudo del miocardio a través de la ruptura de los músculos papilares. Aquí estamos hablando de insuficiencia. Cuando encontramos una insuficiencia crónica, vamos a tener, a causa de enfermedades reumáticas, la rigidez, deformidad y la restricción de las valvas, la tensión de las comisuras, el acortamiento de la restricción de la fusión de las cuerdas tendinosas, que es algo que ya hablamos. Luego tendremos lo que es el desplazamiento de los músculos papilares. Y por último, lo que es la calcificación anular de la nefropatía avanzada. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de insuficiencia mitral. Luego encontramos la fisiopatología de esta. La fisiopatología de la insuficiencia mitral, en este caso podemos mencionar del reflujo ventricular a la aurícula durante la expansión del corazón y la expulsión de la sangre que va a provocar un reflujo. Esto va a depender de la presión sistólica del ventrículo izquierdo y del tamaño del orificio de reflujo. El vaciamiento más completo del ventrículo va a provocar el volumen del ventrículo a medida que se hace progresivo la insuficiencia mitral. Entonces todo esto va a ir de la mano. ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Fatiga, disnea, desfuerzo, apnea, palpitaciones e incluso fibrilación auricular. En el examen cardíaco, pues lo mismo que encontramos en la estenosis vamos a encontrar, aunque acá podemos observar la aparición de un soplo sistólico de grado 3 o grado 4 de intensidad y siempre el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Entre los estudios de laboratorio que podemos pedir, en este caso las ayudas paraclínicas, tenemos que mencionar el electrocardiograma, tenemos que mencionar la radiografía de tórax y la ecocardiografía, que como ya les dije van a ser casi siempre las mismas situaciones. Entonces, en el electrocardiograma se suele mostrar una hipertrofia ventricular izquierda y anomalías a la aurícula izquierda. La radiografía de tórax va a mostrar típicamente esa cardiomegalia y su presencia va a indicar la insuficiencia mitral es leve o si es crónica, o si todavía hay suficiente tiempo como para permitir que haya una producción de una dilatación cardíaca. Y la ecocardiografía va a mostrar la magnitud del aumento
de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, las imágenes ecocardiográficas de lo que es en sí la válvula y la regurgitación que éste puede llegar a causar. Entonces, luego de esto, en relación a la estenosis valvular, vamos a hablar de específicamente ya de lo que es la válvula pulmonar. La estenosis va a ser el estrechamiento del orificio pulmonar que obstruye el flujo sanguíneo procedente del ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Esencialmente va a ser un trastorno congénito, aunque pueden existir otras causas como los tumores obstructivos, las vegetaciones voluminosas causantes de una estenosis pulmonar. Lamentablemente, nuestro libro no tiene mucha información en relación a lo que es la valvulopatía pulmonar y solo abarca lo que es la estenosis pulmonar. Entonces, la fisiopato de esta será el prolongar el tiempo del vaciamiento del ventrículo derecho. Esto provocará un aumento de la presión y la sobrecarga del volumen sistólico del ventrículo derecho con un gasto cardíaco normal. Con el tiempo lleva a una hipertrofia de la pared, hipertrofia de las partes basales, hipertrofia del infundíbulo, una insuficiencia cardíaca derecha y una menor disensibilidad ventricular. Entonces, todo esto es lo que nos causará la estenosis a nivel de la arteria pulmonar y específicamente de la válvula pulmonar. La clasificación de esta pues va a llegar a ser entre leve, moderada y grave, dependiendo del aumento de la presión sistólica y los gastos cardíacos normales. Los pacientes que se lleguen a presentar con una clasificación leve van a ser aquellos que van a tener una presión menor a 30 milímetros de mercurio y que raramente van a evolucionar a un cuadro más grave. Del 30 al 50 milímetros de mercurio, los pacientes van a empeorar por el engrosamiento de la valva o la calcificación. Y por último, la clasificación más grave que va a ser en pacientes que van a tener entre 50 o mayor de milímetros de mercurio en relación a la valvulopatía pulmonar. Entonces, estos pacientes los vamos a encontrar en lo que es los síntomas. Va a depender mucho de qué tanto es el aumento de la presión. En los pacientes que se encuentran de leve a moderado, generalmente los pacientes no van a presentar síntomas. Acuden al servicio por el soplo mesosistólico encontrado ocasionalmente. O sea, si nuestro paciente llega con una afección pulmonar, vamos a poder presentar este cuadro. Igual el grado grave o intenso, la disnea de esfuerzo y fatiga de comienzo precoz va a llevar a lo que es el dolor retroesternal, el síncope y el pulso venoso yugular aumentado. Entonces, esto pues nos va a llevar a realizar diferentes estudios, entre los cuales pues podemos mencionar el electrocardiograma,